Hola hermanos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a seguir entonces con el estudio que estamos haciendo de la persona de Cristo. Vamos a hacer una corta oración y después continuamos con la segunda parte sobre los milagros del Señor Jesús. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la persona de Cristo, por todo lo que hizo aquí en la tierra y estamos impresionados por su poder desarrollado, especialmente en nuestras vidas. Gracias porque Él ahora está preparando un lugar para nosotros, pero cuando estuvo aquí en la tierra, Padre, vivió haciendo bienes y curando y sanando. La verdad es que estamos impresionados y estamos agradecidos por Él. Gracias, Señor, bendecí este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Ustedes recordarán que en el primer mensaje habíamos hablado de una serie de milagros que el Señor había hecho. Eh, él convirtió el agua en vino y uno puede pensar, llevando este ejemplo un poco a nuestra vida, que Él también nos dio realmente una razón de felicidad, como eh, el vino es una de las razones de la felicidad de una fiesta. Bueno, Él también nos dio en nuestro corazón su presencia, nos dio la razón de la felicidad que podemos disfrutar hoy. Después recordarán los panes, los 5 panes y los 2 peces, aquel día en que Él alimentó la multitud. También pensamos que Él con su palabra permanentemente nos está alimentando y dándonos cubriendo las necesidades espirituales que tenemos. Por eso le damos gracias. Cuando Él calma la tempestad, ustedes recordarán aquel día que Él separa y reprende al viento y a las olas. Y bueno, esto es un ejemplo directo en la comparación que tenemos en nuestra vida, cómo ha calmado nuestras tormentas, nuestro interior, tantos dolores y tantas situaciones que vivimos, y su presencia también realmente nos ha dado la alegría y la felicidad y la calma y la paz, porque Él lo prometió. Después recordarán que estuvimos hablando de cómo echó fuera los demonios y también pensamos que en nuestra vida Él nos sanó espiritualmente y la presencia del Espíritu Santo de Dios nos dio la calma y la paz que necesitábamos. Y después, bueno, habíamos hablado de que le dio vista a los ciegos. Él también, cuando entró en nuestra vida, nos permite a través del Espíritu Santo, nos permite que podamos ver nuestros pecados y llegarnos a Él para recibir el perdón. Antes había pecados que no veíamos y tampoco nos preocupábamos para nada, y ahora la presencia del Espíritu Santo permite que podamos ver los pecados y reflexionar y ir tantas veces que vamos a su presencia pidiendo perdón. Y nos ayuda incluso a no pecar. Pero bueno, a veces pecamos, de todas formas tenemos su presencia y estamos felices de ver cómo Él va moldeando nuestras vidas. Bueno, seguimos adelante y llegamos a San Juan, capítulo 5, versículo 1 a 9. Allí vamos a ver cómo el Señor va a ser un trabajo de poder realmente, que es la sanidad de un paralítico. El relato en San Juan 5 del 1 al 9 dice: después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Versículo 3: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Esto, ahora seguimos con el versículo 5, pero la verdad es que un hecho realmente sorprendente, como un ángel
venía cada tanto y movía esa agua, la agitaba, como lo dice el relato, por eso se juntaban tantos enfermos y el que entraba primero allí en el estanque era sanado. Lógicamente, los imposibilitados como los paralíticos tenían la dificultad de llegar rápidamente. Era que uno solo se iba a sanar, entonces, bueno, el Señor pasa por aquel lugar, y entonces el relato sigue y dice en el versículo 5, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y uno dice, yo me preguntaba cuando leía este relato, ¿qué pregunta que le hace? ¿Qué pregunta? Y uno dice, pero ¿cómo va a preguntar algo tan obvio? Hermanos, realmente, ¿cuántas veces en nuestra vida, hasta que después nos dimos cuenta que estábamos enfermos, eh, el Señor quiso sanar nuestro interior, nuestra vida espiritual, nuestra vida de relación con Dios? Y nosotros le decíamos que no. Uno podía pensar, si este paralítico estaba acostumbrado a estar ahí, seguramente tendría este grupo de personas y habrían hecho una especie de comunidad, de alguna forma, estaría como acostumbrado. Lógicamente, hacía muchos años que estaba paralítico, él no conocía posiblemente otra forma, y entonces es correcto que el Señor preguntara si quería ser sano. ¿Mm? Bueno, lógicamente el enfermo le respondió, versículo 7, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, mientras yo voy, otro desciende antes que yo, lógicamente, porque él seguramente se arrastraría hasta el agua, estaría a unos metros y alguien siempre entraba primero, y entonces realmente era una situación que no había forma de resolverlo. No había forma de resolverlo porque enfermos habría muchos y este era el más imposibilitado posiblemente, entonces no tenía solución. Pero allí frente a él estaba el hacedor de la vida, el que iba a sacarle este mal para siempre. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Lo dice esto del sábado porque él tiene todo un planteo después que los doctores de la ley, los fariseos le hacen porque él sanaba los días sábados. Mire, fíjense hasta dónde la religión, el formalismo llegaba, que era mucho más importante respetar ese día de reposo que ni siquiera podía ser sanado una persona. Bueno, los fariseos buscaban siempre razón para acusarlo y para matarlo al Señor, y este era una razón más, y entonces, bueno, los adversarios, estas personas que realmente les fastidiaba mucho la presencia del Señor, usaban también esta situación, esta razón, que para ellos era de mucha importancia, para perseguirlo y buscar de matarlo. Y uno piensa que también el Señor pudo sacarnos de esta enfermedad del pecado, esta parálisis que teníamos de no poder comunicarnos con Dios, de no poder relacionarnos, de la imposibilidad de vivir una vida plena que hoy tenemos en Cristo. Por eso, así como este hombre seguramente estaría profundamente agradecido al Señor, porque era muy lógico que lo fuera de esta manera, nosotros también tenemos que ser muy agradecidos. En otro de los milagros importantes del Señor es cuando sana a la suegra de Pedro. Allí en Lucas 4, versículo 38 y 39, el Señor dice la palabra, el Señor va a sanar a la suegra de Pedro. Entonces el versículo 38 de Lucas 4 dice, entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra
de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Eh, Aquí tenemos también otro de los milagros que el Señor hace. Él va a reprender la fiebre y esta mujer que tenía algo tan molesto, tan terrible que incluso invalida, porque cualquiera con fiebre no anda por ahí, sino que termina en la cama, pues no puede ni siquiera levantarse, algo que molestaba muchísimo. El Señor reprende a esa fiebre y la fiebre la deja. Y algo que hace la mujer que también nos debe servir de ejemplo es que después de la sanidad empezó a servirle al Señor. Bueno, eh, ahora tenemos por delante, tengo aquí una serie de milagros que son eh, milagros poderosos de resurrección, es decir, resucita el Señor a una serie de personas. Bueno, empezamos por el primero que está en Mateo 9, versículo 18 hasta el 26, y allí vamos a tener un milagro realmente sorprendente. Dice la palabra en Mateo 9, versículo 18, mientras él le decía estas cosas, llegó un dignatario, no, seguramente ustedes tendrán otra palabra en la Reina Valera 60, en la versión, esta es la nueva traducción viviente. Dice, llegó un dignatario y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Paramos ahí nomás, el relato va a ser largo, pero paramos ahí y ustedes fíjense lo que este hombre le dice y con la fe y la seguridad, sin dudar, él le dice que si el Señor le ponía su mano sobre ella iba a vivir y su hija acababa de morir. Seguramente cuando tuvo este gran inconveniente de la muerte de un hijo, de la hija de él, seguramente salió a buscarlo al Señor y cuando lo encuentra, fíjense las palabras que él les dice. Jesús se levantó y lo siguió con su discípulo, dice el versículo 19, el 20, en esto una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Fíjense que mientras iba para la casa de este dignatario, una mujer toca al Señor el borde del manto y seguimos el versículo 21, dice, porque se decía a sí misma, con solo tocar su manto seré salva. Ella tenía una hemorragia permanente y la fe la llevó a pensar que con solo tocar el manto del Señor iba a ser sana, y realmente lo fue. El versículo 22 dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La mujer fue salva desde aquella hora. Realmente el Señor, su presencia, su cuerpo, hasta su manto, que era tocado con fe, hacía milagros permanentemente. Pensamos en que en nuestra vida, cuando Él nos tocó, nos encontró, hizo el milagro de darnos la vida eterna, hermanos. Y tenemos que vivir con un corazón agradecido, pase lo que pase. Vivamos sanos o enfermos, vivamos con abundancia o con escasez, pero nuestra vida está en sus manos, tenemos la vida eterna porque Él lo aseguró y porque un día nos encontró allí por el camino y tenemos que vivir agradecidos. Cuando entró, versículo 23, cuando entró Jesús a la casa del dignatario, vio a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto. Había toda una especie de rito allí, había mucho alboroto y él les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino que duerme. Fíjense, entra alguien a un velorio
Y dice, usted no se hagan problema, esta chica no está muerta, está dormida. Y por supuesto, ustedes fíjense cómo termina el versículo 24, y se burlaban de él. Uno podía pensar, si supieran quién estaba diciendo esas palabras, era el mismo autor de la vida. Y bueno, y ahora lo va a demostrar. Versículo 25, pero cuando la gente fue echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, ella se levantó y se difundió esta noticia por toda aquella tierra. Un milagro maravilloso, un milagro realmente sorprendente. Uno tiene que imaginarse, tratar de estar en aquel lugar. Ustedes imagínense el escándalo que se habrá armado de cuando esta chica, esta niña que estaba allí, sería una adolescente, suponemos, estaba muerta, la estaban velando, había todo el dolor. No quiero imaginarme el corazón de las personas más allegadas, la madre, el padre, y el Señor tomándola de la mano la levanta. ¿Cómo nos iba a difundir esta noticia por toda la tierra? Y yo me pregunto, ¿y vos y yo, hermano, hemos difundido la noticia de que también el Señor nos levantó a nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados y nos ha dado vida eterna? Esa noticia, la noticia de nuestra vida, de nuestra vuelta a la vida, también está difundida por todos lados. Bueno, esa es una responsabilidad que tenemos. Tal vez el caso más resonante y más conocido fue el de Lázaro. Eso está en San Juan 11, versículo 17 en adelante. Vamos a leer una cantidad importante de versículos de la Biblia porque hay todo un preludio hasta el momento en el que el Señor se para frente a la tumba de Lázaro. Ustedes recuerdan eso. Y empezamos por el versículo 17 de San Juan 11. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Y yo me preguntaba por qué 4 días, por qué él llegó al cuarto día. Porque según la tradición judía se consideraba que el cuarto día se consideraba la persona realmente muerta, porque si llegaba al tercer día se podía pensar que tenía, no sé, algún tipo de desmayo raro. Bueno, entonces ellos consideraban que al cuarto día la persona se consideraba absolutamente muerta. Y entonces, bueno, el Señor cuida ese detalle, que lo sabía, por supuesto, y entonces va al cuarto día. Betania quedaba solo a unos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado a consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Lo que decía Marta era real, porque él podría haberlo sanado de la enfermedad que tuviese Lázaro, pero dejó que las cosas pasaran y recién, a pesar de haber estado a pocos kilómetros, dejó que pasaran 4 días. Y Marta también le dice, Marta le dice algo importante, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Evidentemente, a pesar de que le está diciendo algo que parece un reproche, ella confiaba en el Señor. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Cuando él dice estas palabras tan seguro, uno podría decir, bueno, le podría haber dicho, mirá, deja que yo a ver qué puedo hacer, vamos a orar por él, depende de Dios, ¿vieron? Pero acá el Señor, eh, como ningún líder podría haberle dicho esto, le da la absoluta seguridad de que el hermano iba a resucitar. Muchos líderes ha existido, existen, eh,
muchos tienen millones de seguidores, pero ninguno habló e hizo las cosas que el Señor hizo. ¿Mm? El versículo 24, es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Ella creía que era en la resurrección postrera que iba a suceder esto. Jesús le dijo, y estas palabras realmente son conmovedoras y hablan de una total y absoluta autoridad de parte del Señor. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Ninguno de los líderes religiosos que existen o existieron pudieron decir esto como el Señor lo dijo con total y absoluta autoridad. Pueden decir muchas cosas, tienen muchas frases célebres, pero esta expresión así, con el control sobre la vida, porque el Señor sabía que Él tenía control sobre la vida, ninguno lo pudo haber dicho. Y bueno, y después sigue la palabra, el versículo 26, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Qué pregunta le hace realmente a Marta? Y ella responde, sí, Señor, dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó donde estaba María, lo que se lamentaban, la llamó aparte y le dijo, a los que se lamentaban la llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Lógicamente ellos tenían amistad, sabían y creían en el poder del Señor, y estando en su casa, ya haciendo el luto, con toda la tristeza, hacía 4 días que había muerto su hermano, y entonces cuando el Señor viene, María va rápidamente al encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se habían encontrado con Marta. Versículo 31, cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior, se lamentó mucho y se conmovió profundamente. ¿Dónde le pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Claro, uno dice, ¿por qué lloró el Señor si Él sabía que lo iba a resucitar? Lo que pasa es que ustedes imagínense el cuadro que había allí adelante. 2 hermanas muy doloridas por la muerte del hermano. Todos seguramente serían muy queridos porque mucha gente estaba todavía con ellos lamentándose. Entonces dice el versículo 16, la gente que estaba cerca dijo, miren cuánto le amaba. Y era verdad, lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó a ciegos, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado, digamos, triste, profundamente conmovido, cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Era la forma en que se acostumbraba a enterrar, en una cueva con una piedra puesta muy pesada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Le habrá dicho, Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso, porque lógicamente el cuerpo comenzó el proceso de descomposición. ¿Mm? Entonces Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y yo me imagino, hermanos,
eh, la tensión que produjo estas palabras. Me imagino que se habrá hecho un silencio muy grande a ver qué sucedía, porque vino el Señor, 4 días de muerto, el cuerpo había empezado su proceso natural de descomposición y alguien pide que la piedra de un sepulcro se corra, la corrieran, la abrieran, y él le dice a la hermana, uno podría decir terrible, a una hermana con todo el dolor, le dice, ¿no te dije si crees verás la gloria de Dios? Bueno, entonces uno podría decir, bueno, vamos a ver la gloria de Dios en este momento. Así que corrieron la piedra a un lado, entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo digo en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Hasta acá uno puede decir, wow, terrible. Alguien que se para frente a una tumba de 4 días de un muerto donde no había ninguna posibilidad de ningún desmayo, ninguna cosa rara. Allí había un muerto realmente. Y alguien se para y dice estas palabras. Entonces, versículo 43, Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo, quitarle la venda y dejadlo ir. ¡Wow! Impresionante. Una imagen que uno se imagina imponente, imponente. ¿Cómo se habrá comentado aquello? Esto no era ningún truco, no había ningún engaño. Allí había un muerto después de 4 días con un proceso natural de descomposición. Estaban las hermanas, todo el dolor del pueblo y el Señor mostrando su poder y autoridad de un modo realmente sorprendente. Me imagino que se habrá hecho un terrible silencio a ver qué pasaba después que el Señor grita eso, pues se puso a una distancia y ver al muerto, que ya no estaba muerto, saliendo de la tumba. Lógicamente estaba envuelto en las telas de unas vendas que se ponían, era una especie como de una especie de momia, estaba todo envuelto y sale caminando de adentro. Y uno dice, ¿y qué habrá pasado con esa carne en descomposición? Bueno, el Señor hizo que se regenerara, volviera a la vida, volviera su sangre a correr por su cuerpo. Qué impresionante. Y yo me imaginaba y los invito a que pensemos juntos, hermanos. ¿Y no sucedió eso en nuestro cuerpo a nivel espiritual? ¿Nuestro cuerpo no estaba también en estado de descomposición por el pecado? Y el Señor cuando entró a nuestra vida, cuando Él nos salvó, perdonó nuestros pecados, nos dio el Espíritu Santo, empezó a correr su savia, su sangre, una nueva naturaleza fue incorporada en nuestra vida. Y no es que mejoramos un poco, no, estábamos en un estado así como Lázaro, terminal. Ya no había ninguna posibilidad, pero solamente y únicamente Cristo cuando entró en nuestra vida nos dio la vida eterna. Y hoy podemos mirar el futuro con la esperanza que aunque pasemos por la tumba, seguramente va a ser un abrir y cerrar de ojos para que cuando cerremos los ojos aquí, hermanos, podamos abrirlo en la presencia de Él, porque su presencia a través del Espíritu de Dios está en nuestra vida. Por eso nos dice en la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo hay vida y hay vida abundante. Tenemos que agradecer, hermanos. Tenemos que agradecer porque este milagro que se produjo hace muchos años también se produjo en nuestro interior.
y se produjo en tantos, en todos los hermanos, en todos los que tienen hoy a Cristo como Señor y Salvador de su vida. En todos se produjo a nivel espiritual el mismo proceso. Nos sacó de la tumba del pecado, una muerte espiritual que nos llevaba a la perdición eterna, y hoy estamos puestos en el camino hacia la vida eterna, ya con la vida eterna y ya con la paz en nuestro interior y su presencia. Esto es maravilloso. Bueno, hasta aquí llegamos con los milagros del Señor. Ustedes, como yo le dije en el mensaje anterior, son muchos los milagros que se podrían comentar y sacar enseñanza, pero creo que este milagro impresionante de cómo Lázaro, estando muerto, es resucitado por el Señor, y el paralelismo que tiene con nuestra vida, me parece ya con este quedamos realmente impresionados. Y en nuestro corazón, hermano, en nuestro interior, en nuestra boca, tiene que abundar la palabra gracias, porque también estábamos muertos y el Señor Jesús nos dio la vida y la vida eterna. Por eso, como Él decía, todos los que en Él creemos tenemos vida, y si tenemos que pasar por la muerte no va a ser permanente, porque va a ser un instante hasta que abramos los ojos y estemos en su presencia. Bueno, hermanos, vamos a disfrutar de este momento, vamos a agradecer a Dios por la vida que nos dio el Señor. Los invito a una corta oración final para que todos juntos podamos agradecer que el Señor, cuando entró en nuestra vida, nos dio vida eterna, vida permanente en Él. Oramos para terminar. Padre Celestial, gracias por Cristo, gracias porque Él entró en nuestra vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio la vida eterna, nos dio la esperanza de la salvación y está hoy preparando lugar para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.